Alfa, noticias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Es un gusto tener con nosotros al doctor Juan Bosco Abascal. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Beto, pues muy contento disfrutando de que me entrevistes una vez más sobre temas álgidos, ¿no? Para ver si logramos rescatar uno que otro inconsciente que anda por ahí todavía de pejeadicto, besándole las garras al tirano, ¿sí? Mientras el país se nos acaba y se va entre los dedos como si fuera agua. Así es, y es una descripción muy bien dicha. Pues sí, qué pena. Pues a ver, ¿de qué quieres preguntarme hoy? Hay muchas preguntas y muchas personas que defienden y también critican lo que dijo López Obrador el día 15 de septiembre, que fue viva la fraternidad universal frente a millones de mexicanos, sí, doctor. Gritó. Ajá, sí. Gritó viva la... ¿Qué significa más o menos eso? ¿Qué significa lo de la fraternidad universal? Ajá, pues mira, en realidad es simple y a la vez complejo, ¿sí? El problema fundamental es que la fraternidad universal es realmente un concepto estrictamente masónico. Por licencia literaria o por romanticismo podría utilizarse en un contexto cristiano, ¿no? Por ejemplo, como lo dice San Pablo, la corrección fraternal, pues es un concepto cristiano, pero en realidad desde hace siglos, por no decir milenios, más bien corrección fraterna no tiene absolutamente nada que ver con fraternidad universal. De hecho, este término fraternidad universal es absolutamente una expresión masónica, tal cual, ¿sí? No hay ni vuelta de hoja. Entonces gritar viva la fraternidad universal equivale definitivamente a aprovecharse de la vulnerabilidad del pueblo en donde se revuelven los oligofrénicos, por no decirles estúpidos, aunque la palabra estúpido está en el manual de psiquiatría. Se habla de idiotez profunda. Entre quienes aplaudieron este grito de viva la fraternidad universal, pues hay muchos, en el sentido psiquiátrico, idiotas profundos, más elegantemente oligofrénicos. Pero el número de personas intencionalmente pervertidas y dejadas en la ignorancia desde el Pacto de los Generales de 1928, estoy seguro de que es mucho mayor. Es mucho mayor el que ha sido sometido a un proceso de pérdida de su intelecto, pérdida de sus conocimientos y una indoctrinación sumamente inteligente, sumamente profunda, de una eficiencia y de una eficacia que solamente se explica mediante el uso de fuerzas luciferinas, es decir, de fuerzas masónicas. Desde 1928 estuvimos bombardeados, yo entre otros, en mi niñez. Nada más que pues yo en casa tenía un antídoto tremendamente eficaz, poderoso, que era la educación paterna y materna, mediante la cual yo aprendí la verdadera historia, el verdadero civismo, la verdadera religión, y logré librarme, bueno, mis padres lograron librarme de la indoctrinación que en realidad es masónica, porque la masonería habla justamente de una fraternidad universal, pero fíjate muy bien, prescindiendo de cualquier referencia a Dios, prescindiendo de cualquier referencia no solamente a Dios, sino específicamente a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor y Salvador. En el concepto de fraternidad universal se plantea como dogma de fe, llamémosle así, porque tienen sus dogmas. Ellos tan criticones de los dogmas de la Iglesia Católica,
y tienen sus propios dogmas. Por ejemplo, ellos dicen que con la sola buena voluntad se puede alcanzar un progreso ilimitado, una paz permanente, una paz universal, y que todas las naciones, en torno al supremo arquitecto del universo, disfrutemos de una paz perpetua. Pero, ¿qué crees? El Dios bajo el cual ellos proponen a la humanidad lograr una paz perpetua y un progreso permanente, ese supremo arquitecto del universo, pues históricamente en teología tanto como en historia se le llama Lucifer actualmente. Antiguamente su nombre original, Luzbel, el ángel de la luz, que se revela contra el imperio, la inteligencia, la omnipotencia, la misericordia y el amor divinos, para constituirse él a sí mismo en un pretendido verdadero Dios. La humanidad, desde la caída de Adán y Eva en pecado original hasta la fecha, gracias a la masonería, fundada muy remotamente por Salomón, con base en la concupiscencia, con base en la muerte, introducidas a la humanidad precisamente por Adán y Eva, pues todo lo han hecho avanzar hacia un concepto de que pues no se necesita introducir en la mente de la gente el concepto de pecado. No hay pecado, no hay una maldad intrínseca, no hay concupiscencia, no hay una tendencia clara al mal. El demonio usa su mejor arma en esta religión, por así llamarla, de la fraternidad universal, y su mejor arma es hacernos creer que no existe, y que con solo buena voluntad, sin recurrir ni a la formación, ni a la información, ni a la filosofía, ni a la teología, y muchísimo menos a la gracia de Cristo, a los sacramentos, a la Eucaristía, sin recurrir a nada de eso, gracias al concepto de fraternidad universal, la humanidad llegará a gozar de una era interminable de progreso, paz, solidaridad y bienaventuranza. Entonces, eso es justamente el objetivo de la masonería: servirle al demonio, servirle a Lucifer, para que la humanidad pueda, como ya lo está haciendo en su casi totalidad, darle la espalda al verdadero Redentor y vivir como si Él no existiera, y como si Él no hubiera muerto y resucitado, y como si Él no nos hubiera salvado del pecado. Claro que al muy católico y muy guadalupano pueblo de México le digo que esto va junto con, pegado, con un efecto colateral mortífero, que es el siguiente: si prescindimos de Cristo, pues mexicanos guadalupanos prescindan de nuestra Madre, de la Virgen de Guadalupe. Pues el que grite viva la fraternidad universal tendría que gritar muera la Virgen de Guadalupe. O simplemente, si no gritas muera la Virgen de Guadalupe, pues hacer caso omiso de ella, porque la fraternidad universal la coloca en la categoría de una simple imagen histórica, carente de todo valor de redención, carente de todo valor trascendente, de todo valor espiritual. Así que si tú gritas viva la fraternidad universal, de una vez no solo descuelgues tus figuras de la Virgen de Guadalupe, sino que dale espiritualmente la espalda, porque o eres masón o eres guadalupano. Así de fácil es la explicación, digamos, para empezar, un tanto superficial, de este grito desaforado luciferino que profiere en un momento de euforia apocalíptica el gran Tlatuani, al que yo llamo Pejelopostle. ¿Cómo ves? Así es, doctor. Entonces, en pocas palabras, este señor lo que gritó el 15 de septiembre frente a millones de mexicanos en el corazón de México fue un viva, pues en pocas palabras, viva Lucifer, ¿no? Viva Lucifer, porque si gritas viva la fraternidad universal, el único que ha propuesto y que ha logrado un avance espectacular, sobre todo desde la Revolución Francesa para acá, es que en vez del amor cristiano, en vez de la caridad cristiana, en vez de buscar el estado de gracia y la amistad con Cristo, la amistad profunda, en matar el pecado en ti y nacer a la gracia, busques una simple fraternidad basada en la cortesía,
las buenas maneras, la civilización, los buenos modales, una paz en donde no se suprime el hedonismo, en donde el hedonismo, o sea, el culto al placer, tiene predominancia, una paz en donde en un momento dado se puede hacer la guerra por quítame y esas pajas, en nombre de la paz, como las naciones más poderosas de la tierra la han hecho a las más débiles, sin necesidad de dar nombres, a lo largo de la historia, simplemente por tener territorios, riquezas, poder, honores, fama, placeres, y después pues viene la paz, pero de los sepulcros de los vencidos, ¿no? Y se establece una especie de paz o fraternidad en la cual definitivamente Cristo ha muerto, Cristo se declara inexistente. Esa es la triste realidad del grito de este hombre. Por supuesto que este señor no fue puesto por Dios. Dios ha permitido, porque Dios nos hizo libres, Dios ha permitido infinidad de crímenes brutales contra la humanidad misma. Dios no es que lo haya puesto ahí, permitió que 32 millones de chairos, analfabestias, incapaces de pensar por sí mismos, incapaces de levantar la cabeza por encima de la marejada que la masonería nos impuso desde 1824 con el fusilamiento de Iturbide, pero sobre todo desde 1928 con el Pacto de los Generales, incapaces de sacar siquiera la nariz, gritan lo que no saben que están gritando. Es impresionante. Entonces, este señor, Pejelopostli, malo en realidad, Manuel Andrés López Obrador, ha triunfado, entre otras muchas razones, por la infiltración de la masonería dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué los pastores de la iglesia en México no gritan con una voz más potente, más estentórea, más clara y más contundente que la del Pejelopostli? Pues porque muchos de ellos, posiblemente la mayoría, están infiltrados. La infiltración masónica del clero es una técnica de conquista del mundo católico que el imperialismo sionista consideró indispensable para dominar a su principal baluarte, la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, empleando para ello diversas tácticas que variaron desde los ataques frontales hasta las infiltraciones. El arma favorita de esta quinta columna, es decir, de este sistema de infiltración, consistió en introducir en las filas del clero a los jóvenes bautizados, no auténticamente cristianos, descendientes de judíos que practicaban, pero de judíos sionistas, no de judíos en general, sino de judíos sionistas, que practicaban en secreto su fe judía y su fe sionista, que consiste básicamente en esperar la aniquilación de Cristo en el corazón y en la mente de los cristianos y el surgimiento de lo que para ellos es el verdadero Mesías, que es un Mesías guerrero, pacificador por otro lado, que va a crear justamente esa gran fraternidad universal, basándose en la aniquilación de sus adversarios. Una vez estos jóvenes y ordenados sacerdotes han ido escalando posiciones en la jerarquía de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, haciéndose pasar por verdaderos sacerdotes ortodoxos, cuando ya sea en el clero secular o en las órdenes religiosas, como el famosísimo James Martin, por decir algo, o en México el famoso Solalinde, o el famoso Sergio Méndez Arceo, en fin, la lista es muy larga, que han usado su sotana para adquirir posiciones en la mente y en el corazón del pueblo bueno, como se dice ahora, más bien del pueblo oligofrénico, ignorante, apartado de la verdad, y así poder destruir a la iglesia desde adentro, en beneficio del sionismo judaico o del judaísmo sionista, es lo mismo, cuya arma principal, pues para destruir y apoderarse de las naciones, es justamente la infiltración. Ya una vez adentro, el clérigo falso
el cripto sionista actualmente está realizando, según el criterio rabínico, una empresa santa, entre comillas, para lograr sus intereses inconfesables. Vamos a conceder que Pejelopostli no conoce nada de esto y vamos a suponer, sin conceder, que está actuando de buena fe y que el pueblo llano, el que piensa que Pejelopostli fue puesto ahí por Cristo, está actuando de buena fe. Bueno, pues esto demuestra justamente el éxito extraordinario de la quinta columna, mediante la cual el clero ha sido y es uno de los pilares básicos de la masonería internacional. Esto debo decirlo con todas las fuerzas que todavía me quedan para proclamarlo a la nación y al mundo y que todo el mundo se entere. Justamente el tener un gobernante, un tirano, un autócrata como Pejelopostli en los destinos de México es uno de los posiblemente mayores éxitos de la masonería internacional en los últimos 2 siglos. Así de fácil, te lo digo. Así es, doctor. Entonces, ya en resumen, con todo lo que nos ha explicado este día, México ahora está bajo el mando de un poder luciferino, ¿no, doctor? Está bajo el mando de un poder luciferino y además explícitamente desde el 1 de julio del año pasado está consagrado a Satanás. Ajá. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Pejelopostli en su larga perorata ante los chamanes a los cuales se consagró la tierra mexicana. Pues en realidad es un himno luciferino de consagración a todo el país y a todos sus habitantes. Y justamente al ver que nadie repela, que los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los curas en general, salvo uno que otro por ahí, como Hugo Valdemar, ex vocero de la Arquidiócesis de México, realmente protestan, son mínimos, pues ya se envalentonó, y por esa razón, sin ningún temor a denuncias, represalias, porque ¿cuánto poder puede tener mi voz? Pues en realidad soy como San Juan Evangelista, sin pretender igualarme en santidad a él, pero en lo que sí soy igualito que él, es en que soy una voz que clama en el desierto, ¿no? Así, literalmente, ¿no? Entonces, el único propósito de todas las acciones, oraciones y proyectos de la masonería internacional, de la fraternidad universal, es la destrucción de la Iglesia Católica. Pero es una destrucción tan sutil que, fíjate, en realidad, aclarando esto, no es que vayan a bombardear los templos o que vayan a arrasar el Vaticano o que vayan, como puede suceder en días próximos en México, con estas señoras pañuelo verdes, que van a hacer sus manifestaciones a favor del aborto y que seguramente van a pintarrajear iglesias y van a invadir y van a entrar a la sacristía o al presbiterio y van a tirar las hostias al suelo. Todo eso es terrible, pero eso no es lo más terrible. La verdadera destrucción que la gran fraternidad universal está propiciando con la infiltración del clero es la, entre comillas, ordenación de falsos sacerdotes que cada día abundan más, que cada día son más relativistas, hedonistas, permisivos. Vas a ver lo que va a suceder, no sé en qué país, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero va a haber un encuentro por la educación católica en donde ya se admiten las relaciones sexuales prematrimoniales, donde se admite la Eucaristía para los casados divorciados vueltos a rejuntar nada más, sin ningún otro trámite. Ya se admite más que el diálogo interreligioso, se admite que Lutero es un profeta, que Lutero es un defensor de la fe cristiana. La publicidad de este sínodo o proceso educativo o evento enfocado a la educación está siendo promovido por el Vaticano mismo. Ajá. Quiere decir que la infiltración llega a los más altos niveles de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, en realidad la destrucción, repito, no es una destrucción física de templos, iglesias, monasterios, seminarios, capillas y demás. Es una destrucción esencial en donde lo que se busca es que no haya sacerdotes que
de modo válido hagan el milagro de la transubstanciación. Es decir, que cada día menos sacerdotes, menos obispos, etcétera, menos cardenales, transformen transformen la sangre y el pan, transformen el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo. Ahí como que se me lenguó un poquito la traba, pero ya la corregí. El objetivo es lo que San Juan llama la abominación desoladora, que es justamente el momento marcado por él en el Apocalipsis, en el cual la gran fraternidad universal, es decir, las 200 y pico de naciones, tendrán un solo gobierno mundial, una sola banca, un solo ejército, ¿sí?, una sola moneda, un solo objetivo, que es la adoración a través de una sola iglesia, entendida esta como congregación de fieles, que van a adorar al único Dios admitido por los masones y admitido justamente por Luzbel, que es justamente él, que será adorado en la persona del anticristo, que a su vez será un varón de pecado, no será un demonio. El anticristo será un ser humano nacido de hombre y mujer, que por cierto yo dedico toda mi serie novelística llamada Desde el nido de la serpiente a explicar con pelos y señales la historia. A solicitud de mi esposa no me metía periodista, me metía novelista, pues para tener un poco más de probabilidades de supervivencia, ¿no? Y que no entre un día a mi casa un comando y me rafaguee, como suelen entrar ahora a los restaurantes donde están los del cártel adversario, ¿no? Entonces, la verdadera destrucción que está implícita en el grito del Pejelopostli es algo así como: acabemos con la transubstanciación, acabemos con la verdadera misa, destruyamos en el corazón de los mexicanos el amor a la Virgen y a su Hijo Jesucristo, aclamemos a un solo rey, a un solo príncipe heredero del dominio de todo el mundo, exterminemos en las escuelas desde el kinder el concepto de castidad, el concepto de sana sexualidad, acabemos con el verdadero sentido de la libertad, que consiste realmente en obedecer la palabra de Dios. La verdadera libertad únicamente existe cuando hacemos práctico el Padre Nuestro. Señor, hágase aquí tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el verdadero privilegio de los que realmente nos declaramos libres. En cambio, el concepto de liberté, gritado también por los revolucionarios franceses, al igual que el concepto de fraternité, que ya es el grito de la mula, ya sabes quién, ¿no?, de la mula del peje, ¿sí? Digo mula porque así se pronuncia en alemán, ¿no?, aunque se escriba Müller, ¿no? Bueno, pues el verdadero objetivo es la destrucción de la transubstanciación, de la Santa Misa, y por lo tanto el cese del sacrificio del Calvario y la entronización del anticristo como verdadero Dios, que va a tener el absoluto dominio de todo el planeta Tierra bajo una paz ficticia, en donde todos los que lo sigan, evidentemente, habremos roto con nuestra Madre, con Nuestra Señora de Guadalupe, en sí, con la Madre de Dios, habremos roto con el verdadero Jesucristo y estaremos abrazados en una especie de cántico orgiástico, orgásmico, interminable, bueno, que aparentemente será interminable, pero que en honor a los justos será abreviado para que los verdaderamente justos no tengamos que sufrir las iniquidades que serán instaladas en todo el planeta Tierra en nombre de la gran fraternidad universal. Esto es el verdadero significado del grito del Pejelopostli, el día de no de la iniciación, sino del día en el cual Hidalgo tuvo a bien retrasar 11 años la independencia. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Beto. ¿Algo más que me quieras preguntar? Y en 10 segundos te lo digo. Por el momento no, doctor. Lo único que quiero, pues me gustaría que usted le dé el último mensaje a los mexicanos que lo están oyendo, doctor. Un mensaje, pues, que no se crean de las palabras de este falso profeta, al que hoy muchos consideran enviado por Dios a México, porque es un falso profeta que tiene
piel de oveja, pero en el fondo tiene carne, músculos, huesos y garras de lobo. Y no de lobo, sino de tiranosaurio. Mi mensaje es, para todos aquellos que me critican en mis redes sociales, ¿por qué no criticaste nunca antes al PRI, al PAN, al PRD? Y les aclaro que desde que tengo uso de razón, por ahí de los 5 o 6 años, he criticado al narcosistema, y que el narcosistema, que durante muchos años se llamó PRI, después PAN y PRD, hoy se llama Primor, o mejor dicho, Morena. Y que en las filas del Morena actual están los peores hombres que militaron en el mismo movimiento masónico de Fraternidad Universal, destructor de la Iglesia Católica, desde que se fundó allá por Plutarco Elías Calles en 1928, hoy están los peores. Así que chairos, pónganse abusados porque ustedes están besándole las garras a quienes les está literalmente chupando la sangre. Eso es mi mensaje para todos. Así es. Muchísimas gracias, doctor Juan Bosco Abascal. Es un gusto y un placer siempre. Igualmente, un verdadero gusto, Beto.